En este modelo de computador hemos examinado modelos jerárquicos basados en las unidades. La máquina, llamada Dash, fue construida como un proyecto de investigación en la Universidad de Stanford. Aunque se han hecho muchas otras investigaciones con trabajos parecidos, este es un ejemplo típico. La arquitectura Dash es una arquitectura de directorios para memoria compartida. Está compuesta de 16 clusters, del 0 al 15. Cada cluster contiene un bus, 4 CPUs, 16 megas de memoria y dispositivos de entrada y salida. La cantidad de memoria total es de 256 megas, dividida en 16 regiones de 16 megas cada una. El clúster 0 contiene las direcciones de 0 a 16. El clúster 1 contiene las direcciones de 16 hasta 32 y así sucesivamente. La unidad de transferencia es un bloque de 16 bytes. La arquitectura Dash está basada en directorios. Cada clúster tiene un directorio que contiene la información de cuáles clústeres tienen copias de sus bloques. El tamaño es de 1 mega, de entradas de 18 bits cada uno. La siguiente figura muestra cómo funciona la arquitectura Dash. Cada unidad Dash se conecta a una interfaz que le permite comunicarse con otras unidades. Las interfaces se conectan mediante enlaces entre las unidades o buses primitivos, en una cuadrícula rectangular, como se muestra en la figura A. La figura B nos muestra un ejemplo de un directorio Dash. Recordemos que un directorio es una unidad virtual donde se almacenan subdirectorios o archivos en memoria gráfica o memoria caché. Este directorio Dash puede tener 4 estados diferentes. Un cached, que sería la única copia está aquí, clean o limpio, memoria correcta, que puede haber más copias, y dirty o sucio, memoria incorrecta, solo un caché tiene el bloque. Por ahora, queda muy claro que el ocultamiento del hardware en grandes multiprocesadores no es simple. El hardware y los protocolos deben mantener estructuras de datos complejas. Esto lo observamos en los anteriores modelos. La consecuencia inevitable es que los multiprocesadores grandes son caros y no tienen uso muy amplio. Sin embargo, los investigadores han invertido mucho esfuerzo buscando alternativas de diseño que no requieran de elaborados esquemas de ocultamiento. Una de estas arquitecturas es el procesador NUMA. Como un multiprocesador UMA tradicional, una máquina NUMA tiene un espacio de direcciones virtuales visible para todos los CPU. Cuando cualquier CPU escribe un valor de la localidad A, una lectura posterior por un procesador diferente regresará al valor recién escrito. La diferencia entre las máquinas UMA y NUMA no solo descansa en la semántica, sino también en el desempeño. En la arquitectura NUMA hay que distinguir una serie de elementos. Primero, la memoria local. Y bueno, esto quiere decir que la memoria puede estar asociada a un procesador o no. Memoria remota. Esto quiere decir que la memoria no está asociada a un procesador. Distancia. Cuando hablamos de distancia, se hace referencia al número de hops que tiene que darse para llegar a un dispositivo. O saltos. Nodo. Pues este concepto ya lo conocemos y podemos hablar generalmente como un CPU más RAM local. Como podemos observar, cada procesador tiene una cantidad de memoria asociada a él. Cada procesador tiene un bus que le conecta con su memoria. La principal ventaja aquí sería es que no hay competición por la memoria por parte de los procesadores. Esta sería memoria local. Además, puede haber una llamada global o memoria global compartida a la que cualquier procesador puede tener acceso a ella, sin distinciones. Este sería memoria remota. La siguiente imagen representa cómo trabaja un multiprocesador UMA. A diferencia del anterior, pues podemos entender que en un sistema UMA toda la memoria es local, ya que todos los procesadores pueden acceder a ella por igual, gracias a un único bus. Muchos de los autores en libros confunden lo que es un sistema NUMA con un clúster. No son lo mismo. La gran diferencia entre un clúster y un sistema NUMA es que en un sistema NUMA hay una única imagen de kernel ejecutándose, es decir, solo se ha instalado un sistema operativo, mientras que en un clúster
hay múltiples imágenes de kernel ejecutándose al mismo tiempo, es decir, se han instalado varios sistemas operativos. Algunos ejemplos de multiprocesadores NUMA son el CM y el BBN Butterfly. La primera máquina NUMA fue el CM. Esta máquina estaba formada por varias unidades, cada una con un CPU, un MMU microprogramable, un modelo de memoria y posiblemente algunos dispositivos de entrada-salida, todos conectados mediante un bus. No había cachés ni se husmeaba en el bus. Las unidades fueron conectadas mediante buses entre las unidades. Este tipo de modelo se presenta en la figura. El multiprocesador CM funciona de la siguiente manera. Cuando un CPU hace una llamada a memoria, la solicitud llega al MMU del CPU, que examina los bits superiores de la dirección para ver cuál memoria se necesita. Si la dirección es local, el MMU solo hacía la solicitud en el bus local. Si correspondía a una memoria distante, el MMU construía un paquete de solicitud con la dirección y lo enviaba a la unidad destino mediante un bus entre las unidades. Al recibir el paquete, el MMU destino llevaba a cabo la operación y regresaba la palabra o un reconocimiento. Aunque era posible ejecutar un CPU por completo desde una memoria remota, el envío de un paquete por cada palabra leída y cada palabra escrita reducía la velocidad de la operación en un orden de magnitud. La siguiente imagen muestra la otra máquina NUMA, la BBN Butterfly. En este diseño, cada CPU se acopla de forma directa a una memoria. Cada uno de los pequeños cuadrados de la figura representa un CPU más un par de memoria. Los CPU del lado derecho de la figura son los mismos que los de la izquierda. Los CPU se conectan por medio de 8 conmutadores, cada uno con 4 puertos de entrada y 4 puertos de salida. Las solicitudes de memoria local se manejan de forma directa. Las solicitudes remotas se cambian por paquetes de solicitudes y se envían a la memoria apropiada por medio de la red conmutada. Aquí también los programas se pueden ejecutar de manera remota, pero con una falla tremenda en el desempeño. Aunque ninguno de estos ejemplos tiene memoria global, las máquinas NUMA pueden equiparse con una memoria no conectada con otro CPU. Por ejemplo, el autor Bolowski en 1989 describe una máquina NUMA basada en un bus con una memoria global que no pertenece a otro CPU, pero permite el acceso a todos de ellos. Además, tiene memorias locales. Bueno, el siguiente tema es una comparación de los sistemas con memoria compartida. Esto cabe resaltar que es una comparación entre los sistemas que ya estuvimos viendo, multiprocesador, los sistemas NUMA y los sistemas que a continuación veremos, que son los DSM. Bueno, los sistemas de memoria compartida cubren un aspecto muy amplio, desde los sistemas que mantienen la consistencia por completo en hardware hasta aquellos que lo hacen en software. Hemos estudiado con detalle el extremo del hardware del espectro y hemos dado un resumen breve del extremo del software: memoria compartida distribuida basada en páginas y memoria compartida distribuida basada en objetos. Entonces, el espectro aparece de manera explícita en la siguiente figura. En el lado izquierdo de la figura tenemos los multiprocesadores con un bus, con cachés en hardware y que mantienen la consistencia al husmear en el bus. Estas son las máquinas de memoria compartida más sencillas y operan por completo en hardware. Posteriormente vienen los multiprocesadores conmutadores. Estos tienen ocultamiento de hardware, pero utilizan directorios y otras estructuras de datos para llevar un registro de los CPU o unidades que tienen ciertos bloques de caché. Posteriormente vienen las máquinas NUMA. Estas son híbridas entre el control del hardware o del software. Como en los multiprocesadores, cada CPU NUMA tiene acceso a cada palabra del espacio de direcciones virtuales común, solo al leer o escribir en él. Continuando por el espectro, llegamos a las máquinas que ejecutan un sistema de memoria compartida, distribuida, basado en páginas, como el sistema IBI. Cada uno de los CPU en este sistema tiene su memoria privada, y a diferencia de las máquinas NUMA,
o multiprocesadores UMA no pueden hacer llamadas a memoria remota de forma directa. Después llegamos a las máquinas que comparten solo una porción selecta de sus espacios de direcciones, como las variables compartidas y otras estructuras de datos. Los sistemas Munin trabajan de esta forma. Se requiere información del usuario adicional para determinar cuáles variables son compartidas y cuáles no. Por último, tenemos los sistemas que trabajan con memoria compartida distribuida, basada en objetos. A diferencia de los demás, aquí los programas no pueden solo tener acceso a los datos compartidos, tienen que recorrer métodos protegidos, lo que significa que el sistema de ejecución puede tener siempre el control de cada acceso para ayudar a mantener la consistencia. La diferencia entre estos 6 tipos de sistemas es que a la izquierda se encuentra el hardware fuertemente acoplado y a la derecha el software vagamente acoplado. Los primeros 4 tipos ofrecen un modelo de memoria que consta de un espacio de direcciones virtuales, lineales, estándar y paginado. En la quinta columna, las variables compartidas son especiales, pero aún el acceso es solo mediante lecturas y escrituras normales. Los sistemas basados en objetos, con sus datos y métodos encapsulados, pueden ofrecer más operaciones generales y representar un nivel de abstracción más alto que la memoria en bruto. Entonces, la diferencia real entre multiprocesadores y sistemas DSM es si se puede tener acceso a los datos remotos solo mediante la referencia de sus direcciones. En todos los multiprocesadores la respuesta es sí. En los sistemas DSM es no. Se necesita siempre la intervención del software. Por lo tanto, la siguiente sección del videotutorial será explicar los sistemas basados en DSM, así como también los sistemas que son orientados a objetos.